Voy a presentar a Marieta Ahumada. Ella es geóloga y magíster en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales. Posee 25 años de experiencia profesional en áreas de prospección y exploración minera, ambiente, relaciones comunitarias y comunicaciones mineras. Es miembro del grupo de trabajo Responsible Mining y coordinadora para Sudamérica de la EIPG. Fue directora del Comité Asesor de WIN Argentina entre 2020 y 2024 y redactora del Plan Estratégico Minero Argentino en la Mesa Facilitadora de Minería Inclusiva. Ocupó la minería y presidencia en cámaras e instituciones privadas relacionadas a la minería en Argentina y actualmente es coordinadora y docente titular de la Tecnicatura Superior en Minería del IES 9019 en Mendoza y de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Participó como docente en especializaciones de la Universidad de Belgrano y en el programa de especialización en Desarrollo y Políticas Públicas del CFI. Su conferencia se titula Industria Minera Sustentable, Etapas, Aspectos Ambientales. Muchas gracias, Paula. Bueno, buenos días. Bienvenidos a los valientes del último día y de la primera hora. No es fácil llegar a este horario, así que les agradezco mucho y espero que muchos de ustedes no sean mineros, porque esto es una como introducción, una visión general de lo que es la industria minera en este momento. Nosotros sabemos de todo lo que escuchamos por ahí, ¿no? En diferentes provincias, en diferentes medios, sobre la minería, desde que mata, contamina, envenena, se llevan todo y no dejan nada, como me dijo el taxista, primer taxi que me tomé en Córdoba. Ahí tuve el primer cuestionamiento, así que bueno, vamos a dejar un buen espacio para preguntas con Daniel para que hagamos un intercambio. Los que tengan dudas, ¿quiénes no son mineros? ¿Pueden levantar la mano? Me alegro, me alegro que haya mucha gente que no sabe de la minería o que por ahí escuchó hablar de la minería y no sabe de la importancia de la minería en la vida diaria, ¿no? Porque a veces decimos, sí, necesitamos los minerales, los metales, las rocas. Córdoba es líder en el país en minería de rocas de aplicación. Las famosas minas a cielo abierto tan temidas, que es minería de superficie, están en Córdoba. Entonces, a veces cuando nos oponemos o escuchamos que gente se opone al desarrollo minero, tenemos que empezar a analizar esto un poco, ¿no? La importancia, tanto será que la prehistoria ha sido dividida en edad de piedra y edad de los metales, cuando el evento importante, lo que marcó esta diferencia, esta división, fue el manejo del fuego. Y después, obviamente, a lo largo de las diferentes revoluciones industriales, es importante saber que aquí la minería del carbón tuvo una importancia mayúscula, diría, porque todas las mercaderías, las mercancías, todas las cargas comenzaron a poder transportarse ya no en carretas, sino a salir de los continentes, a salir de las regiones en barco, por ejemplo. Entonces, el uso del carbón para todas las maquinarias de vapor fue muy, muy importante. Y después, a medida de que se fueron automatizando las cosas, logrando ya hasta el Internet, ¿no? La comunicación remota, toda la automatización de procesos, cintas transportadoras, que a veces, bueno, tenemos que apretamos un botón o que vemos una mina, por ejemplo, y vemos pantallas computadoras y equipos que son operados a control remoto. Por ejemplo, el Teniente, que es la mina subterránea de cobre más grande del mundo, vemos que para pasar de cada una de estas revoluciones a la otra, necesitamos una demanda cada vez más creciente de diferentes minerales a los que por un lado les llamamos críticos, por otro lado estratégicos, porque depende, bueno, de su importancia, de si se adquieren o no en la zona. Y fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la demanda de plata. Pero a veces la plata y el oro, por ejemplo, se confunden con el uso suntuario, con la cadenita, con, no sé, la dote de los hindúes, pero no. Vemos que el oro, por ejemplo, es contactor eléctrico y aquí la plata, fíjense en la parte de electrónica, algo tenemos de joyería, pero bueno, es muy importante lo que se utiliza actualmente en todas las plaquetas y para nuestras energías renovables. Ahora, toda la industria minera a nivel global le apunta a un desarrollo
más allá de lo sustentable, vamos hacia lo sostenible también. Fíjense, para fabricar paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Y así otros minerales como el molibdeno, son muy importantes, que el molibdeno por lo general viene asociado con el cobre. No sé si habrán escuchado por ahí los pórfidos de cobre, que están muy ahora en todas las pantallas con un gran proyecto de clase mundial que hay en San Juan, que se llama Vicuña, Proyecto Filo del Sol, más otro proyecto, y bueno, toda esa zona ha cobrado una importancia a nivel internacional, porque también una de las empresas más grandes del mundo ha venido a Argentina, ha confiado en el país y en sus profesionales para poder desarrollar estos proyectos. Acá igual tenemos en el tema de la fluorita, donde además de todos sus usos, tenemos muy importante acá, y Victoria lo puede saber, en el uso de la energía nuclear. Así que bueno, tenemos ahí, por ejemplo, que tenemos estaño, y bueno, y vemos cómo cada vez más vamos a necesitar de estos minerales para este cambio tecnológico, este cambio de paradigma ambiental, si se quiere, a nivel internacional. Y la minería, a veces, lo que escuchamos, como lo que les decía que escuché en el taxi, vienen, se llevan todo y no dejan nada, como si fuera tan sencillo ir a buscar un lingote, una barra de doré, un cátodo de cobre a la montaña. Nos simplifican tanto que a veces a mí me da vergüenza por la cantidad de profesionales que trabajan, y profesionales serios, profesionales recibidos en universidades públicas y privadas del país, con un gran prestigio a nivel internacional, que esta simplificación ha hecho que en provincias como Chubut, Mendoza, La Rioja también, hemos tenido tanto tiempo este no a la minería, no al desarrollo de la minería metalífera. Y bueno, y a veces decimos, sí, tenemos la exploración, donde buscamos el recurso, construimos la mina, procesamos el mineral, cerramos. Que esa, bueno, es una etapa que no está desde hace mucho, pero que es sumamente importante en este momento. Pero esto le vamos sumando años, años, años y años de trabajo, donde aquí, por ejemplo, que buscamos el recurso, imagínense, el proyecto Pachón en el sur de San Juan, que allá están los chicos del IMPRES de San Juan, lleva 60 años más o menos, ¿no? 6 décadas, todavía no pueden salir, no pueden pasar la factibilidad para poder empezar a construir. Así que bueno, y como les decía, esta etapa se calcula cierre, poscierre, ciertos controles que se realizan. Pero a esto, si le vamos poniendo una lupa, estas etapas de la industria minera, vemos que cada vez más se complejizan y que tenemos esto, ¿no? Acá el aumento de valor, que ya lo van a ver con Daniel, que él es el especialista en esto, porque la minería es un negocio, es como poner un kiosco, pero mucho más complejo, donde uno tiene que vender algo y obviamente también tiene que ganar, porque a veces dicen, las empresas se llevan todo, pero no, el margen de rentabilidad en este momento en Argentina para las empresas metalíferas ronda entre el 9 y 13% según si ponen retenciones, si sacan retenciones y otras variables que ya les va a contar Daniel. Pero bueno, el mineral aquí también, porque el señor del taxi me decía, pero ¿por qué se llevan el concentrado? ¿O por qué no hay una refinería en Argentina? Entonces, bueno, son todos los estudios que se realizan y bueno, Argentina no tiene un gran aporte de minerales, por ejemplo, entre una de las variables, gran aporte de minerales como que justifiquen poner una refinería, ¿no? Y acá vamos viendo que en las primeras etapas, en la exploración, por ejemplo, tenemos una etapa previa que es la prospección, donde trabajamos buscando a nivel de superficie los minerales que antes trabajamos en la oficina con imágenes satelitales, con un montón de ahora sistemas, software que nos permiten decir, bueno, ese puntito que está ahí era un ayudante, ese puntito soy yo, el otro puntito lejos era el que sacó la foto. Entonces queríamos ir a ese sector donde vimos en las imágenes satelitales que hay una zona de posible alteración que queremos ir a buscar las muestras y obviamente acá no hay camioneta que llegue, a lo sumo podemos llegar en mula, pero bueno, es una etapa previa donde si decimos, sí, en este sector hay algo interesante, pasamos a la exploración donde ya buscamos en el subsuelo si ese mineral continúa. Y después, bueno, se evalúan
y se analizan muy bien las muestras de Córdoba. Este es un geólogo, el geólogo Carubelli de Córdoba, con el que tuve el gusto de trabajar en Veladero, en San Juan, en la parte de exploración. Y después pasamos a otras etapas intermedias, previas a la construcción, donde viene toda la especialidad de Daniel, que es la factibilidad técnica y económica. Es realizar todos los modelamientos para saber qué diseño, o primero, cómo está dispuesto el mineral, cuáles son las leyes, cuáles son los tonelajes, cómo vamos a diseñar nuestra mina, si va a ser de superficie, si va a ser subterránea, y después ya con estos diseños se pasa a otra etapa todavía que es más compleja, donde acá intervienen todo el tema de costos, todo el análisis fino, donde se hacen las pruebas geometalúrgicas. Entonces esto del se llevan todo, no dejan nada y vienen y se sacan, es una cuestión que necesitamos desde la industria minera comunicar. Tenemos esta gran falencia quizás por ahí que no somos los mejores comunicadores, pero bueno, hay algunos que estamos estudiando para hacer eso y para bajar a toda la comunidad con un lenguaje muy, muy sencillo, pasar de esto, de esta complejidad técnica, a un lenguaje, no sé, explicar un proceso físico-químico como es el de lixiviación de oro y plata con cianuro de sodio, como tomar mate. Entonces, señora, ¿usted lixivia? No, yo esas cosas químicas no. ¿Usted toma mate? Bueno, y explicar desde ahí los procesos. Entonces, después que ya tenemos aprobada esa factibilidad técnica, económica, que ya decimos es rentable extraer el mineral, analizando obviamente la lejanía, bueno, Pachón, creo que todavía estamos con eso, está tan lejos que sacando el mineral por Chile, ahí sí funciona el proyecto. Teniendo que atravesar hasta acá, hasta el puerto de Buenos Aires, más de 1.500 kilómetros, es como, digamos, un costo económico y en un país donde estamos todavía, no estamos muy seguros en esa materia, entonces, bueno, y aquí, este es un ejemplo donde me tocó trabajar en la mina de cobre Las Cruces, en Sevilla, en España, donde es una maravilla trabajar ahí. Me tomaba un colectivo y me bajaba a los 15 minutos en la puerta de la mina, siendo que acá para llegar, bueno, a Pachón son horas de viaje a Veladero y a todos los demás proyectos, hasta Vicuña, la gente de La Rioja también lo sabe, horas de camioneta por Guandacol y bueno, hay que pasar el Torno, en el otro hay que pasar el Conconta y es un desafío. Si alguno estuvo en la charla donde estuvimos con Alejandra Jerez, es un desafío a nivel físico, pero también de mucha fortaleza, o lo que hablábamos, el tema de la Antártida, ¿no? Que le preguntaba yo a Fabio, qué bueno, ¿cómo es? Y es durísimo. A veces te dicen, vas por 10 días y te quedas 45 porque las condiciones climáticas no te permiten y si hay un casamiento o le pasó algo a tu hijo, ahí estás. Entonces tiene mucho de eso, ¿no? Y aquí ya en la etapa de construcción, cuando dijimos, bueno, es factible, lo sacamos, empezamos con esto. Este camión es de la mina Veladero. Yo estoy ahí, no soy muy alta, pero bueno, tengo mi altura y fíjense el tamaño de la rueda. Entonces, de ahí también viene el concepto de megaminería, contaminante, no sé qué, que no existe. Megaminería no existe legalmente. Existen minerales de primera, segunda, tercera categoría, de acuerdo al Código de Minería de la Nación. Pero bueno, tenemos que construir todo. Este es un molino, y acá esta es una planta, esta es la de Cobre Las Cruces, donde se obtienen cátodos de cobre, donde ellos ya pueden sacar el producto, no como acá en Argentina, que tenemos que vender o concentrados o barras que van a refinería. Así que bueno, después lo que habíamos visto del modelamiento nos da la posibilidad de optar por minas de superficie o, como esta, por ejemplo, o minas subterráneas. Pero también tenemos la posibilidad de extraer nuestros minerales a través de perforaciones, que este sería el caso de el Tucumán. Dicen, Tucumán no, minería no, sí, Tucumán también minería, las sales, la celusal, por ejemplo, se obtiene de esta manera, la salina del bebedero de San Luis no, es de superficie, con una topadora, sacan el cloruro de sodio, pero bueno, esto quiero decirles que es sumamente importante para nosotros, por lo menos los que trabajamos en la parte ambiental de la industria minera, que es el cierre de minas, que hasta hace poco no había ninguna normativa. Y lamentablemente, como el caso que mencionábamos en el conversatorio con los geólogos, Brumadinho, Analcollar y todos esos desastres ambientales que hemos tenido, nos han llevado a tener legislación
cada vez más estricta. Esta es Golden Cross en Nueva Zelanda, esta es su remediación, y tenemos, bueno, ejemplos un poco más modestos, como en el sur de Mendoza, por ejemplo, en el departamento de Malargüe, que limita con Neuquén, donde se hizo la remediación de CENEA con el proyecto PRAMU, así que, bueno, Victoria después les puede comentar algo sobre eso en el coffee también, donde se hizo una plaza, se encapsularon los residuos mineros, hay una plaza arriba, pero hay ejemplos en el mundo donde la autoridad de aplicación dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y si hay una empresa que ponga algún proyecto interesante, suceden estas cosas como en Shanghái, el que vaya a China se lo recomiendo. En esta cantera se hizo este hotel 5 estrellas que tiene hasta una cascada adentro. Es impresionante, lo pueden googlear, lo van a encontrar. La legislación en Argentina. La minería es la única actividad industrial en el país que tiene su propia ley, desde el Código de Minería hasta su ley ambiental, que es la ley 24.585 de protección para la actividad minera. Y asimismo nos acusan de contaminadores y de todo lo que escuchen por ahí. Esta guía que se hizo en la Secretaría de Minería de la Nación, que es para el cierre de minas, salió en el 2019, Daniel, ¿cierto? Y después, la única provincia que hasta ahora lo ha hecho ley es la provincia de Santa Cruz, así que felicitaciones para Santa Cruz y necesitamos que más provincias tomen estas iniciativas porque necesitamos asegurar una estabilización física, que ahí viene toda la parte de geotecnia, y la estabilización química también de los lugares donde se extrajo mineral o donde están los residuos de la minería. Entonces, para eso, y acompañando a las diferentes leyes que hay en Argentina, en la diapositiva anterior había puesto la de protección ambiental, pero también la ley de inversiones mineras, están todos estos protocolos. Este lo mencioné cuando hablamos del conversatorio con los chicos de geotecnia, que lamentablemente, hay que pasar por cosas feas para tomarse el trabajo de decir, bueno, hasta aquí llegamos, desde aquí en adelante las cosas se hacen bien, se hacen como corresponde. Importantísimo, el Código Internacional del Manejo del Cianuro, porque del 100% del cianuro que se fabrica, no el natural, el que se fabrica, solamente el 13% lo usa la industria minera, pero la industria minera es la que está acusada de ser contaminante y en la provincia de Mendoza tenemos la ley 7.722 que no permite a la minería usar cianuro. Ahora, en las bodegas se usa el ferrocianato, bla, 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 para sacar los metales, no sé qué. En otras industrias también se usa. Entonces, tenemos que empezar a dar esto, digamos, a generar este conocimiento, digamos, hacia el público en general para que vean que en realidad estamos puestos bajo una lupa y nos encantaría que sigan estos controles estrictos, pero que también sean para las demás industrias. Muchísimas iniciativas sobre minería responsable, por ejemplo aquí hacia una minería sustentable que viene de Canadá y lo tocó la Cámara Argentina de Empresas Mineras para asegurarnos que ya que somos un país nuevo en minería, no tenemos la trayectoria de Chile, podamos trabajar desde ya con las mejores prácticas. Hasta esto que me ha tocado hacer muchísimo con el colega Roberto Lencina, que él es uno de los pioneros también en el país, trabajando sobre estos temas de ir y dar y poner la cara. A las chicas de La Rioja les comentaba que yo del 2017-2018 me tocó trabajar en la zona de Chilecito, Famatina, al oeste de La Rioja, donde la antiminería es muy fuerte y donde en ese momento había manifestaciones muy violentas. Así que también aquí, Women in Mining Argentina, que con Alejandra Jerez participamos y trabajamos mucho por la inserción, por la visibilización de la mujer en la industria minera y sobre la retención también. Es difícil el tema de la maternidad para nosotras, pero lo hacemos. Marita, te quedan 2 minutos. Gracias. El tema del cambio climático, la geoética, esto es importantísimo en este momento para que podamos trabajar todos los que trabajamos en ciencias de la tierra, con esto, ¿no? El foco en el cuidado del aire, el suelo y el agua. Esta foto la puse a propósito, la van a ver en un montón de lugares, porque nos dicen agua pura de la montaña.
Entonces nos quieren vender el agua mineral como que el agua de la montaña siempre es pura y hermosa, y esto les digo que es pH 3, esto es sulfídrico terrible. Entonces, bueno, pero justamente porque este lugar es donde nosotros vamos a explorar, porque son rocas mineralizadas y el agua escurre, lixivia, lava y viene a parar aquí. También se cuida el entorno biológico, la flora y la fauna. Se hacen muchísimos monitoreos de calidad. Esto es una planta de ósmosis inversa para que no haya efluentes de proceso, y se cuida también todo lo que es el patrimonio arqueológico y paleontológico, y obviamente el entorno económico y social de los proyectos, para que no pase esto que pasa en Sierra Leona, por ejemplo, pero que tampoco pase esto que pasa en Perú y que pasa en el departamento que está el aeropuerto de Mendoza. Al norte hay un montón de hornos de ladrillo donde hay trabajo infantil. Entonces, bueno, proponemos también este trabajo geoético para todos, ingenieros, informáticos, todos los que trabajen relacionados a las ciencias de la tierra, y desde la minería, IAPG, la Asociación Internacional para Promoción de la Geoética, propone este libro blanco sobre la minería responsable. Y como les dije recién, vengo de una provincia donde tenemos esto a 5 kilómetros al sur de casa, que es la destilería de Luján de Cuyo, esto también a 4 kilómetros al sur de casa, y desarrollamos las ciudades sin un ordenamiento territorial. Tenemos esta problemática de residuos y bueno, y acá tenemos esto, la huella hídrica, donde tenemos que saber que para producir 1 kilo de concentrado de cobre necesitamos solamente 26 litros y quizás le damos trabajo a 3.000 personas, y no es que vamos a dejar de comer carne, pero vamos a tener que empezar bien a revisar de qué estamos hablando, porque Chile, que es el principal productor mundial de cobre, utiliza nada más que un 4% del uso consultivo en general para todas las industrias. Les agradezco muchísimo a los valientes de la mañana y bueno, ahora vamos con Daniel. Muchísimas gracias. Marita. Bien, vamos a dar paso a la charla de Daniel Jerez, que complementa la charla de Marita. Daniel es geólogo y contador público de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2022 es consultor senior en políticas y regulación minera para el Banco Mundial. Fue director nacional de promoción minera entre el 2016 y el 2020. Trabajó en la Secretaría de Minería de Córdoba y posee 35 años de experiencia en el sector público y privado en prospección, exploración y evaluación económica de proyectos mineros metalíferos y de litio y de rocas y minerales industriales. Fue jefe de planificación y evaluación de proyectos de Pan American Silver en Argentina y consultor en numerosas empresas y cámaras. Es profesor titular en la Universidad Nacional de La Rioja y en el posgrado en la UBA, en la carrera de especialización en geología minera, en la Universidad Católica de Cuyo, en la UCASAL y en la UNSA. Ha dictado más de 70 conferencias en universidades y reuniones nacionales e internacionales de minería, seminarios de litio, oro, plata y cobre, y en Argentina Mining. Y, voy a decir, su charla se titula Industria minera, valor agregado y distribución de beneficios económicos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por venirse, como comentó Marita, gracias por levantarse a la mañana para escuchar estas charlas. Quiero comenzar también agradeciendo a quienes han organizado este congreso, que es tan importante porque vincula la geología con otras áreas que por ahí no se visibiliza tanto, lo que hacen en colaboración entre profesionales que trabajan en estos temas de la geología aplicada a la ingeniería. Así que mi felicitación y agradecimiento a quienes trabajan y han puesto tanto empeño en la organización de este congreso, que esto redunda en conocimiento para todos, ¿no?, que es fundamental. Bueno, yo les voy a presentar rápidamente, va a ser tipo película porque tengo poco tiempo, pero no quería dejar de mostrarles algunas imágenes para dejarles algunos datos que tienen que ver con la economía minera, porque uno de los temas, como comentaba Marita recién, de que se discute mucho sobre la minería, es sobre el tema de, por ejemplo, el valor agregado, o se dice que es una actividad que primariza la economía. Veamos esto con un poco de datos para tener como referencia sobre lo que significa el aporte de la minería, lo que hace y lo que podría ser.
Para empezar a hablar de valor agregado. Valor agregado es un concepto que mucha gente lo menciona, pero por ahí no se toma desde el punto de vista académico qué es lo que es el valor agregado. Acá les dejo una definición de lo que se utiliza en los sistemas de cuentas nacionales de qué es lo que es el valor agregado, pero finalmente es el valor de un producto descontado todos los insumos que tiene. Si nosotros consideramos desde el punto de vista de la estadística el aporte, porque la suma del valor agregado es lo que da el Producto Bruto Interno de un país. Si nosotros consideramos los sectores primarios en la distribución de las actividades que componen el Producto Bruto Interno de la Argentina, vamos a ver que el sector primario ocupa el 13% y ahí dentro de eso van a encontrar que la minería tiene el 0,76%. Es importante tener en cuenta de que estas actividades primarias, que muchas veces son como de algún modo desvalorizadas en cuanto a esa calificación que tienen de primaria, en realidad son sectores que emplean mucho servicio y mucho producto y mucho insumo del sector terciario, que es el de servicio, que no existiría si no hubieran estos consumidores. Entonces, el primer concepto que les quiero dejar es, ojo con el concepto de lo que es el sector primario de la economía, porque tiene que ver con una calificación que se utiliza en la economía, pero que a veces desmerece lo que genera. Esto es para desagregar, porque si ustedes buscan la estadística van a encontrar que explotación de minas y canteras tiene el 4% aproximadamente, donde los hidrocarburos, petróleo y gas tienen un poco más del 3% y la minería tiene alrededor del menos del 1%. De eso la minería metalífera es más o menos el 60, 65, dependiendo del año y de un montón de otras variables, pero más o menos eso, 2/3 la minería metalífera y 1/3 aproximadamente lo que son las rocas y minerales industriales y las rocas para construcción. Un gráfico sobre la evolución de la contribución al Producto Bruto de la minería, alrededor del 0,8%, pero este gráfico me parece interesante para mostrar, esto es un mapa de la Argentina en función de la contribución al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces ahí vemos la deformación que tenemos desde ese punto de vista en nuestro país. Con la población sucede algo parecido, pero me pareció interesante como para graficar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que en la Argentina la minería solo contribuye con menos del 1% al PBI, se está considerando a nivel global y no se considera el impacto que pueda tener en estas provincias que no tienen un aporte tan importante. Y es donde es más importante desarrollar la minería. Entonces ahora les traigo el concepto de que por ahí muchos no lo tienen en cuenta, que lo que es el Producto Bruto Geográfico. Es el equivalente al PBI, pero en vez de a nivel país, a nivel de provincia. Entonces nosotros utilizamos a veces para mostrar esto, lo mostramos en Mendoza. Esto creció Mendoza de base 100 hasta el año 2015. El 30% creció el Producto Geográfico Bruto de Mendoza. El de la Argentina en el mismo periodo creció casi el 50%. Y lo que les quiero mostrar es qué pasó con San Juan. Porque mientras que Mendoza creció el 15%, la Argentina creció el 40%, San Juan creció el 210%. ¿Por qué creció el 210%? Hay muchas cosas para analizar, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la evolución de las exportaciones en la provincia de San Juan, acá en el año 2004, que dice Veladero, es cuando se empezó a construir y a producir la mina Veladero y las minas de oro en San Juan. Fíjense el salto en las exportaciones. Y ese salto en las exportaciones está acompañado por lo que pasó en el Producto Geográfico, porque fíjense, lo que vemos hasta ahí es desde el 93 hasta el 2004 cómo evolucionó el PGB de San Juan y el PIB de la Argentina, de modo paralelo. Fíjense lo que sucedió a partir de la construcción y la puesta en marcha de la mina Veladero, Gualcamayo y Casposo, cómo se despega el crecimiento de una provincia. Finalmente, ¿todo esto para qué es? ¿Para qué lo mostramos? Para mostrar de que a veces se puede decir, bueno, la minería no contribuye al PIB, pero fíjense lo que genera a nivel de provincia, sobre todo de algunas provincias que no han tenido la posibilidad de desarrollar mucho hasta lo que ha sucedido actualmente. Pero el tema es que el PGB que les mostraba, lo que yo les muestro es el directo, pero resulta que eso, como les decía antes, la actividad primaria tiene una serie de encadenamientos en la economía a través del efecto de demanda intermedia, la inversión y el efecto consumo, en donde nos permite de algún modo cuantificar que en el año 2016 el aporte directo de la minería en San Juan era el 8% del Producto Geográfico, o sea, 10 veces lo de la Argentina.
Pero además, cuando medimos el resto de los encadenamientos que se generan a partir de esta actividad del sector primario, pero que aportan mucho a los otros sectores, lo lleva el 18%. Eso significa que en San Juan, en el año 2016, la minería generaba el 18% del Producto Geográfico Bruto. Desde otra mirada, nos parece interesante mostrar datos de la minería en cuanto al aporte, a la macro, y esto es mostrar las exportaciones. Primero el oleginoso cerealero, segundo el petrolero, tercero la automotriz, y aparece cuarto la minería. Luego carne, cuero y bovinos, pesquero, y a partir de ahí vienen un montón de otras exportaciones de la Argentina. O sea, la minería está en el cuarto. Esto es la evolución, se los dejo después para que vean cómo ha evolucionado las exportaciones de productos mineros de Argentina. Lo que se ve en verde abajo es la mina de cobre del Bajo de la Lumbrera, que tuvo un periodo de mayores exportaciones entre el año 2004 y el 2012, favorecido fundamentalmente por la suba del precio del cobre, y después vino el declino de la actividad de la mina por cuestiones que tienen que ver con el ciclo de los proyectos mineros. Para mostrarles un poquito más, no solo se exportan metales y litio en la Argentina, sino que mostrarles que también se exportan otros productos y que sería bueno que fuéramos competitivos en la Argentina, sobre todo en temas de transporte, porque los boratos, la bentonita y otros productos minerales que tienen, desde el punto de vista económico, podrían tener capacidad exportadora, lamentablemente en nuestro país, como tenemos unos costos de logística altísimos, muchas veces no somos competitivos y no se puede poner eso en el mercado mundial, que sería bueno porque desarrollaría bastante más las economías regionales. La evolución de las exportaciones mineras de San Juan, la de Jujuy, la de Catamarca y la de Santa Cruz, como para que tengan alguna información, si quieren analizar, tenemos poco tiempo, esto requeriría 1 hora para mostrar, pero bueno, no quiero dejar de mostrarles. Y esto que también nos parece interesante, la minería exportó, el sector de la minería en un acumulado en 12 años, 44.000 millones de dólares. El sector minero importó 5.000, casi 6.000. Eso significa que la actividad minera a la Argentina, todos sabemos la importancia de tener aporte genuino de divisas en nuestro país, lo sufrimos mucho más que otros países del mundo, generó en ese periodo 38.000 millones de dólares netos positivos de superávit, que por supuesto se utilizan para cubrir los déficits de otras actividades. Pero una cosa más les quiero mostrar, porque si ustedes miran solo exportaciones van a ver que la automotriz es el tercer complejo exportador y el minero es el cuarto. Pero fíjense un detalle, esas son las exportaciones, el automotriz alrededor de 9.000 millones, el minero 4.000. Pero cuando miramos un poquito más desde otra mirada, vemos que el complejo automotriz importa 12.500. Lo que está en el gráfico de la derecha es el superávit que genera la industria minera y el déficit que genera la industria automotriz, que son autos terminados y autoparte. Esto lo aclaro siempre porque una vez me dice, pero ¿qué? ¿Usted está diciendo que no tenemos que desarrollar la industria automotriz? No, por supuesto que no. Lo que tenemos que tratar es de cerrar esa brecha y tratar de que también la industria automotriz sea superavitaria, porque si no sería mucho más deficitaria. Pero no deja de ser interesante ver que a veces uno, porque a mí me pasa que me han dicho, no, pero la industria automotriz exporta mucho más y entonces tenemos que desarrollar, sí, desarrollémosla, pero ojo, la industria automotriz está generando un déficit que debe ser cubierto con otras actividades que son superavitarias. Y hablando de actividades superavitarias, esto es un gráfico que hizo mi colega que no pudo venir para esta conferencia, pero que es con la que hemos desarrollado esta presentación, que se llama Tai Such, que muestra las actividades a lo largo de una buena cantidad de años que son superavitarias para el balance comercial de la Argentina y las deficitarias. Ahí van a ver que hay 4 actividades fundamentalmente, la oleaginosa, alimentos, la minería y la agricultura, que han sido siempre superavitarias. Algunas han tenido vaivenes, como el caso del petróleo y el gas, y hay otras que son históricamente deficitarias. Necesitamos desarrollar en la Argentina actividades que nos permitan cubrir esos déficits crónicos de las otras actividades, entre ellas, por mencionar algo, el comercio, la industria química y el caucho, la industria automotriz, el transporte, las comunicaciones, un montón de cosas que si pudiéramos desarrollar, esto es acumulado, si pudiéramos desarrollar o ser más competitivos con esas otras actividades, podríamos revertir tal vez el déficit crónico que tenemos de dólares que son cubiertos por estas actividades que por suerte permiten
que en la Argentina podamos seguir teniendo dólares para importar lo que no podemos producir o no somos competitivos para hacerlo. Esto es el acumulado, también para mostrar la importancia de la leguminosa y cereales, alimento y bebida. Minería está tercero en el acumulado y luego viene agricultura, ganadería y otras primarias. Y después todas las que son deficitarias. Y esto también, como para poner un poco de contexto, de que las comparaciones siempre sirven. Argentina exporta en el año 2023 un total de 66.000 millones de dólares, con todas las exportaciones de todas las cosas que se exportan de la Argentina. Y nuestros vecinos en Chile, solo de exportaciones mineras, ay, se me perdió el número. Ah, no, está, 51.000 millones de dólares exportan. O sea, Chile solo de minerales exporta casi el 90% de lo que exporta la Argentina con todas las actividades exportadoras que tiene. Chile creo que debe andar como en los 100.000 millones de dólares de exportaciones. No quiero dejar de mencionar que no solo, porque por ahí, cuando mucha gente habla de minería y dice tenemos 14 minas en la Argentina o 19 minas en la Argentina. No. En la Argentina tenemos como 1.200, 1.500 minas de distintos tipos, lo que pasa es que no se ven tanto, y está justamente lo que tiene que ver con la producción de las rocas, los minerales industriales y las rocas de aplicación y los materiales de construcción. Bueno, esa es la distribución del último censo, ojalá que se haga otro, un censo minero, para mostrar la participación de lo que son la producción por provincia de este grupo que no son los minerales metalíferos y el litio. Y el mapita, de paso, para ver la distribución de los establecimientos mineros en la Argentina, que mucha gente se sorprende cuando ve este mapa. Es interesante ver que en todas las provincias de la Argentina, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene minería porque extraen arena del Paraná. Y ahora, un poquito más para hablar de algo que ya mencionó Marita, de finalmente cómo se distribuye, porque hasta ahora hablamos de exportaciones, de aporte al PBI, pero eso no dice, bueno, pero ¿y qué es lo que queda en la Argentina? En el año 2017 se hizo un trabajo sobre San Juan, lo hicieron entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de San Juan en conjunto, y analizó qué pasó con las exportaciones. La conclusión en ese momento fue que de 918 millones de dólares que exportaba la provincia de San Juan, el 77% volvía a la Argentina. Eso significa que el 77% quedó en el país. ¿Y qué significa quedó en el país? Quedó en el país significa que generó trabajo para la gente, que generó trabajo para los que trabajan de modo directo, para los que trabajan de modo indirecto, para los proveedores y para el Estado, porque ustedes ahí ven que dice recaudación del Estado tributaria y no tributaria. Y finalmente, ¿el Estado qué es? El Estado es esto, ¿no? Acá donde estamos todos. Entonces, eso es lo que quedó en ese año, y un poco este dato a muchas veces a la gente le sorprende porque se ha escuchado tanto aquello de que la minería solo deja el 3%, y encima hasta hace poco un gobernador de una provincia minera dijo, sí, es cierto, con un locutor fantino, le dice, sí, es cierto, solo deja el 3% la minería. No es el 3, es el 77%, pero esto se hizo en el año 2017. Resulta que después, y esto es para mostrar lo que queda en San Juan. El 55%, por esto es importante desarrollar la minería, porque por ahí no queda lo que genera la minería en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, ¿no? Que es donde está, veíamos el mapa de ese deformado del Producto Bruto Interno de la Argentina, y esto genera oportunidades para provincias que normalmente no han tenido muchas posibilidades de desarrollo y que tienen un factor de competitividad y desarrollo que puede ser la minería. Y este es otro dato que les quiero mostrar porque el dato de antes estaba hecho con un trabajo en el 2017. Este trabajo se hizo en el 2021, lo hizo el Gobierno Nacional, y lo que nos dice es que las estimaciones del CEP 21 muestran que alrededor del 80% de las ventas de las grandes empresas mineras metalíferas queda en el país, ¿no? Comparemos esto, ¿por qué? Porque hay otras actividades que no generan esto. Por ejemplo, por decir algo, Netflix. ¿Cuánto deja Netflix en el país? ¿Y cuánto es lo que sale de lo que pagamos los argentinos de Netflix? ¿No? Yo tal vez el 98% de lo que se paga con Netflix, con Disney y con un montón de otras cosas. Y entonces, bueno, nada, comparar para tener... cadena de valor. Este es un gráfico que muestra de que en Jujuy, en otro estudio que se hizo sobre la economía minera, solo el 11% de lo que consumían las empresas mineras era importado. Y esto es otro trabajo que muestra de algún modo y detalla cómo
Otros sectores se benefician del desarrollo de la minería. La industria, el comercio, la construcción y todo esto que no están desagregados aquí. Eso es lo importante de una actividad que muchas veces se escucha como con un dejo de denostar, de decir una actividad primaria. Una actividad primaria en realidad genera todo este encadenamiento. Por eso es importante. Y empleo, algunos datos del empleo, el crecimiento del empleo entre el año 2007 y el 2023, el empleo minero creció en la Argentina, el directo, casi un 100%. Hay muy pocas actividades en Argentina que en este periodo que estamos analizando del sector privado muestren este crecimiento del empleo. Y esto es el crecimiento del empleo en las provincias, porque lógicamente es ahí donde es importante, donde se da el impacto, para que vean cómo ha crecido el empleo en este periodo en las distintas provincias de la Argentina. Un dato más, la extranjerización, porque muchas dicen, no, que no vengan las empresas mineras porque solo dan trabajo a los extranjeros. Bueno, miren, es interesante ver que eso que está en la base del gráfico, que dice minería metalífera, es la actividad de las actividades económicas de la Argentina que tiene el más bajo grado de extranjerización. ¿Qué significa eso? Que donde hay más argentinos trabajando y menos extranjeros trabajando. Y otra cosa más que tiene que ver con la distribución son datos que hay públicos sobre la minería, lo que pasa es que muchas veces no son tan visibilizados, en qué trabajan los por rama del conocimiento, geología, seguridad industrial, ingeniería de minas, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería, contabilidad, administración, relaciones públicas, derecho, comercio, ciencias básicas, hay de todo, porque muchas veces, a veces somos más los que salimos a comunicar estas cosas, los geólogos, y la verdad es que hay mucha gente que trabaja en minería. Esto para mostrar el empleo, gracias. Para mostrar distribución del empleo también se puede acceder a esta información. Fíjense en Jujuy qué interesante que es. ¿Por qué es importante el empleo? Porque impacta en las comunidades. Esto es tomado de la provincia de Jujuy. En Jujuy, por ejemplo, esto es mayor ahora porque hay otra mina, esto se hizo hace como 6 años. El 11,4% de la masa salarial del sector privado es generado en Jujuy por la minería. Y en el caso de San Juan, el 32%. Es la actividad que tiene los salarios, la minería metalífera y del litio, los salarios más altos junto con la del sector de petróleo y gas. Y esto es muy interesante, es el sector que tiene el mayor índice de trabajo registrado, es decir, la actividad que tiene menos trabajo en negro en la República Argentina. ¿Y qué más? Y hablar de, porque esta charla se llama valor agregado, ¿no? Acá les dejamos algunos conceptos, porque ya el tiempo, miren, me quedan 49 segundos. Cuando se habla de valor agregado, no solo, porque yo les mostré números, economía, números, datos, economía, empleo, distribución, un montón de cosas, pero la verdad es que hay que ponerle otra mirada al valor agregado con estas cosas, ¿no? Con la gente, porque todas estas son actividades que se desarrollan a partir de las acciones que hacen las empresas mineras en tema de responsabilidad social empresaria. Pero además, ¿qué se financia con la minería? Se financian hospitales, escuelas, rutas con fondos mineros, canales. ¿Saben qué? Cuando a veces dicen el oro vale más que el agua. Perdón, el agua vale más que el oro. Sí, es un concepto interesante, pero es interesante saber que a partir de la producción de oro en la provincia de San Juan se han mejorado los sistemas de canalización, haciendo mucho más eficiente la distribución del agua, gracias a los fondos generados por el oro, y eso ayuda a darle valor al agua que antes se desperdiciaba. Las comunidades, y finalmente dejarles esto. Cuando hablamos de valor agregado hay algunos datos cuantificables, los que yo les mostraba, divisas, compras, contribuciones a los gobiernos, salarios, horas de capacitación, inversión en infraestructura. Pero hay otros temas que por ahí no se visibilizan tanto. Independencia por las capacidades que se generan de la operación minera. La minería genera arraigo, eso se ve esto claramente en Salta y en Jujuy y en varios lugares. Se crean oportunidades económicas sostenibles, se accede a una mejor calidad de vida, se mejora la alfabetización, mejora las capacidades de los oficios y mejora la salud de quienes pueden estar de algún modo directo o indirecto relacionados con la minería. La industria minera produce un valor agregado económico. La formación de esos activos se da principalmente en las comunidades anfitrionas de las operaciones, generando empleo, cadenas de valor y mejorando las economías locales.
Pero hay otro valor agregado que necesita ser visibilizado y es el legado. Es lo que trasciende la propia vida útil de una operación, generando activos sociales intangibles. La generación de capacidades, la generación de conocimiento, la generación de habilidades son fundamentales y eso trasciende a la operación de la mina. Y desarrollo sostenible. En la escuela yo veía que en teoría de conjunto la intersección, ¿no?, de los conjuntos, en este caso es para el desarrollo sostenible. Si nosotros sobrevaloramos el componente ambiental del desarrollo o el económico o el social, menospreciando las otras dos esferas, lo que estamos haciendo es generar un desarrollo sostenible que no es viable. Si nosotros le damos la misma importancia y valorizamos y trabajamos para que eso se dé de forma equilibrada, tendremos un desarrollo equitativo, vivible, viable y fundamentalmente entonces llegamos al sostenible. La minería es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de cientos, y no exagero, de cientos de miles de argentinos. Hagámoslo bien, seamos conscientes y gracias por todo. Gracias, Daniel. Bien. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta. ¿Alguna preguntita sin miedo? ¿Dudas? O algún comentario, tal vez. Comentarios sobre todo, sí, estaría buenísimo. Hola Daniel, Buen muy día. buena la presentación. Yo soy justo de la provincia del que el gobernador dijo eso del 3%. Ups. Sí, coincido totalmente, creo que nadie puede negar el aporte, ¿no?, que hace la minería como al ingreso de divisas y demás. Lo que yo por ahí creo es la mala distribución que hay, ¿no?, dentro de las provincias. A mí me toca hace muchos años que subo la Puna y por ahí uno ve, ¿no?, en pueblitos que están con el auge del litio, por lo menos del 2016, que fue como el boom en toda la Puna, uno ve que hay pueblos que están iguales que en el 2008, en el 2009, 2010. Entonces, y lógicamente son los sitios donde debería haber mayor crecimiento y no se ve eso reflejado. Y creo que lo que hizo la expansión minera, por lo menos en Salta, fue llevar a mucha gente que no conocía la Puna a brindar servicios, ya sea de catering, logística, lo que sea. Y un comentario es que siempre, o sea, lo ven igual desde que estaba en el 2010, o ven eso, de que los pueblos no crecen, hay una mala distribución y, a ver, sin ir más lejos, no hay rutas en muchos sitios, para hacer 220 kilómetros hasta 7, 8 horas, o a veces más, depende, cuando hay nevada, a veces no pasás. Entonces yo creo que el problema está en la mala distribución por ahí, ¿no?, que hacen los gobiernos provinciales de la actividad minera, de lo que ingresa a la actividad minera. Sin duda hay gran parte de las comunidades que sí tienen oportunidades que antes no tenían, pero bueno, en muchas otras comunidades que por ahí no son, no sé, una cosa es San Antonio de los Cobres, que tiene 7.000 personas, que ahí sí se ve por ahí en realidad sigue teniendo las mismas deficiencias, le cambian la cara, pero en los pueblitos, teniendo en cuenta que la Puna fue un sitio que todo eso eran parajes del ferrocarril, que bueno, tienen 150 personas, 300 personas, pero bueno, yo creo que en lo que ve la gente es que por ahí esos pueblos no crecen, pero no es, y le echan la culpa a las mineras, de que las mineras no invierten y confunden por ahí en que la minera tiene que suplir el rol del Estado, y eso, bueno, genera por ahí confusión y hace que muchas veces se confunda. Pero bueno, nada, es un pequeño comentario, no sé, capaz Marita y vos lo pueden responder mejor. Yo tengo. Bueno, gracias por el comentario, porque es importante lo que pones, porque por ahí uno muestra todos estos números y es importante, lo mostramos, lo pasamos muy rápido con respecto al tema de las comunidades. Primero, hay un tema de que hay como una curva de aprendizaje, por decir, ¿no? Tal vez vos sepas que ahí en la Puna ya se han empezado a desarrollar proveedores de servicios de la Puna, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos es el de Bacasur, que es una persona que es comunidad, pueblo originario,
que es una persona que no terminó el primario y hoy debe tener una flota de 20 camiones y 40 colectivos para transporte de personas. No es fácil. Otro tema que me gustaría comentar con respecto a lo que decís, porque es cierto, primero que Salta está un poquito, digamos, el boom de la minería está en esta etapa de la curva de aprendizaje que menciono. Pero si vos te fijas en Olaroz, ¿no? Donde está la mina de litio que ya está produciendo y vas a la comunidad de Catua, claro, no se ve porque es una comunidad de 150 personas, pero yo tuve la oportunidad de hablar con la jefa comunal de Catua, que hoy es la secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia de Jujuy, y dice, y lo que pasa es que en Catua no se ve por muchas razones. Una, nadie ve que hace 15 años en Catua nadie tenía inodoros y hoy todas las casas tienen. No se ve eso, vos pasás y seguís viendo 100 casitas, ¿no? Y nadie percibe la mejora. Pero tenemos otro problema, dice, que la gente de Catua, que consigue trabajo porque es de Catua, porque las empresas mineras tratan de contratar dentro de todo lo que pueden y capacitan a las personas locales porque es un beneficio para todos, esa gente que empieza a trabajar en la empresa minera se va a vivir a San Salvador de Jujuy. Los que son de Catua y que pueden acceder a trabajar en la empresa minera, después de un año dicen, sí, pero yo me quiero ir a Jujuy. Entonces no sé, hay cosas que son muy complicadas de manejar. Entonces uno, como vos decís, uno pasa por la puna y ve que los pueblitos están igual que hace 10 años. Y hay que mirarlo con detalle. Siempre decimos que hay que hacer un buen trabajo de relevamiento, muy de terreno, para mostrar el impacto de la minería en las comunidades, porque si no, no se visibiliza. Exacto, y sobre todo el trabajo interdisciplinario. Cada vez hay más antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales en esto, porque justamente para ver, vos lo dijiste, pero perfectamente, la vuelta, la distribución, ¿qué pasa? La minería, por ejemplo, aporta, pero ¿cómo vuelve a las comunidades? Y lo otro sí, a veces se confunde mucho este tema, sobre todo cuando estaba el concepto de responsabilidad social. Ahora ya la industria minera ha evolucionado al ESG, de ambiente, la parte social y la gobernanza, justamente para que se logre este trabajo entre las diferentes patas, la empresa, las comunidades y el Estado, no solamente controlando, sino, bueno, y las comunidades esta relación, ¿no? Exigiendo a ver qué pasa. En el departamento Iglesia, en San Juan, que por ahí la gente se equivoca y piensa que Veladero está en Háchal, está en el departamento Iglesia, también hace poco decían, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están las obras? O la gente de Háchal, no, el agua. Nunca Háchal tomó agua del río Háchal, porque desde siempre tiene altísimas concentraciones de arsénico, de boro y otras cosas, otros elementos más, tiene toda la tabla periódica, pero bueno, nadie sabe que es de la huerta de Huachi y que Háchal tiene en este momento todo un sistema de red de cloacas gracias a los aportes mineros. Así que hay mucho trabajo por hacer entre los tres, entre el Estado, las empresas y nosotros como sociedad responsable también. No, y eso, bueno, es muy importante eso que mencionan. Es cierto, siempre hay que tener esa mirada un poco también de, porque si no ha sido un simple pantallazo, por ahí no es la realidad completa. Y algo así también, por ejemplo, que lo veo en Salta por lo menos, también es muy marcada el contraste que hay entre las comunidades de Jujuy y de Salta. Son, si bien a veces son vecinas, pero son muy distintas. A veces lo que pasa es que con todo esto, desde que bajó el precio del litio ahora hace poquito, también hubo, o sea, esos vaivenes se ven muy afectados porque hubo mucha gente que vio con todo el boom que había, hizo una inversión grande, había como una expectativa, y de golpe la caída del litio, que no la contemplaba nadie, también dejó a muchos proveedores de servicios que terminaron, o sea, en quiebra. O sea, hubo mucha gente que apostó a eso y, bueno, nada, a veces le pasa a las comunidades. En Salta sí tienen, por ley, incorporan a gente de las comunidades. De hecho, la mayoría de los prestadores de servicios de las minas son de las comunidades, de los catering y demás. Pero bueno, eso. Y sí se ve, por ejemplo, es contrastante el desarrollo que tienen comunidades de Jujuy a las de Salta. Eso por ahí sí se nota, es muy marcado. Así que bueno, gracias por las dos charlas. No, gracias por tus comentarios que abren más allá de lo que uno presenta. Ahí hay una persona que está pidiendo el micrófono, veo. Sí, tenemos perdón. un tiempo no para visto. una preguntita más. No se ve mucho. Nos pasamos, nos excedimos. Salimos así del que... reflector, porque si no... ¿Qué tal? Buen está día. bonito, pero no... Interesante la presentación para el que yo no vengo de la industria, así que fue clara, concisa y Gracias. se agradece. Gracias. Muchas gracias.
Y la pregunta también, como no soy del ambiente, quizás no se entienda, pero me gustaría saber cuál es el rol del Estado en la parte ambiental. ¿Cuánto está presente en la actividad como autoridad de aplicación, por ejemplo? Sí, 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 desde el comienzo, desde antes siquiera de la prospección, porque como nombraba la ley 24.585, tiene, bueno, es una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional, pero cada provincia la adopta, por ejemplo, en Mendoza es a través del decreto 820, pero que tiene 4 anexos principales. Los 3 primeros son la guía de cómo deben realizarse los informes de impacto ambiental. Entonces hay toda una serie de datos que hay que poner, tiene que estar una persona responsable que lo firme. Después, cuando ya un proyecto va a empezar, por ejemplo, a explorar, que necesita capitales más cuantiosos, digamos, y las empresas por lo general cotizan en bolsa porque son empresas que se dedican a esto, ¿no? A trabajar son millones de dólares, ¿no? Necesitamos otras personas que se llaman personas calificadas, como ayer el doctor Julio Bruna Novillo, que certifican con su experiencia y su trayectoria profesional, que lo que está escrito en ese informe de impacto ambiental que va a ser puesto a la evaluación del Estado es correcto. Y hay todo un equipo interdisciplinario ahí. Hay trabajadores sociales, biólogos, arquitectos, ingenieros. Eso es como primera etapa. Después, todos los controles, monitoreos. San Juan tiene el CIPCAMI, que es un centro que se creó cuando vino la minería metalífera, que es centro para la prevención de la contaminación en la industria minera y después, bueno, hasta los cierres de minas. Así que está presente en todo momento y es el que aprueba que un proyecto se haga o no, con la declaración de impacto ambiental. Sí, además de que la minería creo que es la única actividad que tiene una ley propia de protección ambiental, creo que es la única que tiene la obligación de cada 2 años presentar la actualización de los estudios de impacto ambiental. No hay otra actividad que tenga esta obligación, ¿no? Después podemos seguir respondiendo entonces Sí, en el coffee, por favor. Los invitamos después Gracias. en el coffee a seguir con las consultas, porque tenemos que seguir con las sesiones, y le vamos a Jorge Begerman le va a dar un presente a los conferencistas. Muchas gracias.